¿Qué hubiera pasado si reencarnaba en Superman película completa? No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. La oscuridad absoluta fue mi primera memoria, seguida por un rugido ensordecedor que parecía desgarrar el tejido mismo de la realidad. El cielo rojo de Krypton, aquel mundo que se desmoronaba en fragmentos de cristal y fuego, se quedó grabado en mi mente no como una pesadilla, sino como el último recuerdo de una vida anterior que se apagaba para dar paso a un destino desconocido. Sentí el frío del espacio, un vacío que amenazaba con congelar mi conciencia, pero luego, el calor. Un calor intenso, vibrante, que penetró cada fibra de mi ser, nutriendo mis células con una energía que nunca había experimentado. No era una simple luz. Era el combustible que encendía una máquina perfecta. Cuando la nave se estrelló contra la tierra de Kansas, lo hizo con la suavidad de una pluma, a pesar de la velocidad del impacto. No lloré como un bebé, aunque mi cuerpo era el de un infante. Mi mente estaba alerta, procesando el cambio, adaptándose a la nueva biología que palpitaba con una potencia incalculable. Jonathan y Martha Kent llegaron al lugar poco después. Los vi a través del metal deformado de la nave, sus rostros marcados por la sorpresa y, rápidamente, por la compasión. Al levantarme, sentí la hierba bajo mis manos, una textura tan definida y real que me sobrecogió. En ese momento, supe que no era un humano común, pero tampoco quería ser un dios distante. Cuando Martha me tomó en sus brazos, sentí su calor humano, un contraste suave con la energía solar que empezaba a acumularse en mis venas. La decisión se tomó en ese instante sin necesidad de palabras. Esta sería mi familia, este sería mi hogar. Los años transcurrieron con una velocidad vertiginosa para los demás, pero para mí, cada día era un ejercicio de control. Aprendí que mi piel era invulnerable, que mis sentidos podían captar el latido del corazón de un animal a kilómetros de distancia y que mi fuerza, si no se contenía, podía destruir todo lo que tocaba. Pero lo más importante de mi infancia, lo que realmente definiría mi camino, ocurrió durante un verano inusualmente caluroso cuando tenía 10 años. El general Lane había sido trasladado a una base cercana y su hija, una niña de cabello oscuro y ojos intensos llamados Lois, solía merodear por los campos de maíz cercanos a nuestra granja. Un día, mientras ayudaba a Jonathan a reparar una valla, la vi. Lois estaba subida a un árbol intentando rescatar a un gato que se había quedado atascado en una rama alta que crujía peligrosamente bajo su peso. Sin pensarlo, me moví. No usé supervelocidad, no quería asustarla ni revelar nada, pero me moví con una agilidad antinatural, llegando a la base del árbol justo cuando la madera cedió. La atrapé en el aire. No fue un acto de fuerza bruta, sino de precisión absoluta. Al dejarla en el suelo, sus ojos se encontraron con los míos. No hubo miedo en su mirada, solo una curiosidad profunda que parecía ver más allá de mi fachada de chico de campo. Eso fue impresionante, dijo ella, ajustándose la camiseta, sin apartar la mirada. No muchos chicos de por aquí pueden moverse así. Solo tuve suerte, respondí, sintiendo un vuelco en el corazón que no tenía nada que ver con mis poderes. Era algo nuevo, una conexión instantánea y gravitacional que me atraía hacia ella como si ella fuera el sol y yo un planeta orbitando. Desde ese verano, nuestra amistad floreció en un vínculo inquebrantable. A medida que crecíamos, mis secretos se volvían más difíciles de ocultar, pero ella era la única constante. Mientras yo me preocupaba por el control de mis habilidades, por aprender a discernir el espectro completo de la luz solar para ver a través de las cosas o escuchar frecuencias imposibles, Lois era mi ancla. Ella era inteligente, ambiciosa, con un espíritu indomable que me desafiaba a ser mejor. No había juegos de niñez, había debates sobre el mundo, sobre la justicia, sobre qué significaba realmente proteger a los demás. Cuando llegué a la adolescencia, el descubrimiento de mi herencia kryptoniana, la soledad de la fortaleza y el conocimiento de mis orígenes me asustó, pero al volver a Smallville, al verla a ella esperando en el porche de mi casa, el miedo se disipaba. Yo sabía, con una certeza que superaba cualquier visión del futuro, que mi vida, sin importar cuántas vidas salvara o cuántos mundos protegiera, siempre tendría un centro. Lois era mi destino. No se trataba de una elección lógica. Era una necesidad del alma. A medida que el mundo exterior comenzaba a cambiar, a medida que las sombras se alargaban y las amenazas que requerían de un salvador empezaban a emerger en el horizonte de Metrópolis, yo sabía que mi partida era inevitable. Pero no me iría solo.
Esa noche, bajo el cielo estrellado de Kansas, mientras el viento movía los campos de trigo a nuestro alrededor, le prometí que, sin importar lo que el futuro nos deparara, sin importar los riesgos o las batallas que tuviera que enfrentar como Superman, ella siempre estaría a mi lado. Ella tomó mi mano, su apretón firme y decidido, y en ese momento, el último hijo de Krypton se sintió, por primera vez, completamente humano. El viaje apenas comenzaba, y el mundo estaba a punto de conocer no solo a un héroe, sino a un hombre que amaba con la misma intensidad con la que podía mover montañas. Sabía que el destino me llamaba hacia la gran ciudad, hacia las pruebas que forjarían mi leyenda, pero mientras mantuviera mi mirada en la de Lois, nada podría quebrarme. La reencarnación me había dado un cuerpo de acero, pero fue mi decisión de proteger lo que amaba lo que me dio un corazón de héroe. El traslado a Metrópolis no fue solo un cambio de código postal. Fue el salto al abismo de una vida que, aunque me pertenecía por derecho de nacimiento, se sentía ajena a mi verdadera esencia. Mi padre, Jonathan, me miró una última vez antes de que subiera al tren, sus ojos cargados de una sabiduría que me dolía aceptar. Sabía que el mundo no estaba listo para mí, pero también sabía que mi corazón, terco y humano, no podía estar en ninguna otra parte que no fuera donde Lois Lane estuviera forjando su destino. La ciudad, con sus rascacielos de acero y cristal que parecían rasgar el cielo, me recibió con un ruido constante, un caos sensorial que mis sentidos trataban de filtrar. Pero, en medio de aquel bullicio ensordecedor, el latido de Lois era un faro. No era solo amor, era mi brújula. Ella ya estaba allí, abriéndose paso en el Daily Planet con una ferocidad que me hacía admirarla aún más. Cuando finalmente crucé las puertas del periódico, mi identidad de Clark Kent, el torpe y amable recién llegado de Smallville, se convirtió en mi armadura. Mi entrada al Daily Planet fue, intencionalmente, discreta. Perry White no buscaba un salvador, buscaba un reportero, y yo necesitaba una fachada. Al verla caminar por la redacción, con sus notas en la mano y esa mirada inquisitiva que parecía desnudar la verdad de cualquier historia, sentí un tirón en el pecho. Ella no me vio al principio, absorta en un caso de corrupción política que nadie más quería tocar. Cuando finalmente chocamos, fue como si el tiempo se detuviera. Para ella, yo era el nuevo, el tipo que tropezaba con su propia maleta, pero para mí, era la mujer que había jurado proteger y amar. La tensión entre nosotros no se basaba en el romance de las películas, sino en algo mucho más profundo, una complicidad silenciosa. Yo cubría sus historias, le traía café y, en los momentos en que ella bajaba la guardia, le daba pequeñas pistas, un giro en la investigación que solo alguien con una visión privilegiada del mundo podría haber notado. Sin embargo, Metrópolis no era solo una oficina de prensa. La oscuridad que acechaba en los callejones, el crimen organizado que estrangulaba la ciudad y los peligros que surgían de las sombras requerían más que un bolígrafo y una libreta. Una noche, mientras caminábamos hacia su departamento, la vi ser acorralada por unos matones que trabajaban para Intergang. La furia que sentí fue volcánica, una chispa que amenazaba con incinerar el pavimento. No pude contenerla. En un parpadeo, mis sentidos se agudizaron. Pude ver las balas en sus recámaras antes de que apretaran el gatillo, pude escuchar el ritmo cardíaco acelerado de los atacantes. Me despedí de ella con una excusa torpe, dejándola confundida en la acera, y di la vuelta a la esquina. En ese callejón, mi postura cambió. Ya no era Clark el torpe. Era algo más, una fuerza de la naturaleza. Regresé a la escena en menos de un segundo. Fue una danza de precisión y contención. Desarmé a los atacantes antes de que sus dedos pudieran siquiera ejercer presión sobre los gatillos, moviéndome con una velocidad que para el ojo humano era apenas un borrón, un susurro en el viento. Los dejé atados y listos para la policía, asegurándome de que ni un solo cabello de Lois resultara dañado. Cuando volví a aparecer frente a ella, apenas unos instantes después, fingí llegar corriendo, jadeando y con la expresión de alguien que acababa de asustarse. Ella me miró, con el ceño fruncido, analizando la escena con esa perspicacia suya que me ponía los nervios de punta. Eso fue raro, Clark, dijo ella, ajustándose el abrigo mientras miraba a los hombres atados. Apareciste de la nada y ellos simplemente se rindieron. Debieron arrepentirse de lo que hacían, Lois. A veces la gente solo necesita un empujón para hacer lo correcto, mentí, sintiendo el peso de mi secreto apretándome el pecho. Ella se acercó un paso, invadiendo mi espacio personal de una forma que aceleró mi corazón alienígena más que cualquier vuelo supersónico. Por un segundo, temí que pudiera leer mis pensamientos, que pudiera ver el sol ardiendo en mis venas.
Pero luego sonrió, una sonrisa genuina que iluminó el callejón oscuro. Ese momento, bajo las luces parpadeantes de Metrópolis, consolidó nuestra relación en algo nuevo. Ya no era solo el chico de la granja y la chica de la ciudad. Éramos una alianza. Aquella noche, al despedirnos en su puerta, supe que el camino por delante estaría lleno de pruebas, de villanos y de desafíos que pondrían a prueba los límites de mis poderes, pero mientras ella me mirara como lo hizo esa noche, con esa mezcla de intriga y confianza, no habría nada en este mundo o en cualquier otro que pudiera detenerme. Yo era su guardián, y ella, sin saberlo, era mi razón para seguir siendo Clark Kent. La rutina de Metrópolis era un organismo vivo, una sinfonía de gritos, motores y susurros electrónicos que, con el paso de los meses, había aprendido a sintonizar y filtrar. No obstante, esa mañana el aire se sentía diferente, cargado de una estática que mis sentidos kryptonianos detectaban como un presagio. Estaba en la redacción, fingiendo revisar un artículo sobre el tráfico local, mientras mis ojos, enfocados a través de las paredes de acero del edificio, seguían el rastro de Lois. Ella estaba en la azotea del edificio de la administración municipal, cubriendo una protesta que se había vuelto violenta, y su ritmo cardíaco, aunque firme, mostraba un rastro de tensión que activó todas mis alarmas. El destino, caprichoso y cruel, decidió que ese era el día en que la humanidad dejaría de ver el cielo como un límite y comenzaría a verlo como una promesa. Un estallido sordo, seguido por el chirrido agónico del metal retorciéndose, sacudió el centro de la ciudad. El puente del Distrito Sur, una arteria vital, estaba cediendo bajo el peso de un sabotaje estructural que no pude prever a tiempo. No hubo tiempo para dudas ni para el miedo a la exposición. En un parpadeo, dejé mi puesto en el Daily Planet, dejando una silla vacía que nadie notaría hasta demasiado tarde. Me lancé al vacío desde la azotea de mi propio edificio, permitiendo que la energía solar acumulada en mis células me impulsara con una fuerza que desafiaba la gravedad. El mundo se convirtió en un borrón de colores mientras aceleraba, rompiendo la barrera del sonido con un estruendo que hizo vibrar los cristales de toda la ciudad. Cuando llegué al puente, la escena era un infierno de cables tensos, vehículos precarios y gente gritando en la desesperación absoluta de una caída inminente. Vi a Lois. Estaba atrapada en un vehículo que pendía de un cable de acero a punto de romperse. El horror en su rostro fue la única imagen que importó en ese milisegundo de caos absoluto. Descendí como un meteoro, pero con la suavidad de un suspiro. Me posicioné bajo la estructura principal del puente, mis manos, esas mismas manos que horas antes habían tecleado un informe, se hundieron en el acero sólido como si fuera arcilla. Sentí la inmensa presión de toneladas de hormigón y metal, un peso que habría aplastado a cualquier ser humano, pero que en mis hombros se sentía como una carga que debía llevar por el bien de los que estaban arriba. Con un esfuerzo titánico, impulsé el puente hacia arriba, estabilizándolo mientras la estructura se acomodaba nuevamente en sus pilares. No busqué aplausos, no busqué adoración. Mi única mirada estaba fija en Lois. Ella estaba allí, aferrada a su cámara, sus ojos fijos en mí. En ese momento, no había un héroe mítico ante ella, había algo más. Había una conexión eléctrica, un reconocimiento silencioso que atravesó la distancia entre el Salvador y la mujer que amaba. El silencio que siguió a la estabilización del puente fue más atronador que el estruendo de la caída. Miles de ojos, incluyendo los de Lois, estaban clavados en mi figura. No llevaba máscara porque no la necesitaba. Mi rostro era el de un hombre que solo quería proteger lo que era suyo. Me elevé lentamente del suelo, sintiendo el peso de las miradas de una ciudad entera, pero antes de desaparecer en el cielo, regresé a la posición donde Lois estaba de pie. Ella no retrocedió, no gritó de miedo. Me miró con esa intensidad feroz que siempre me había desarmado. En ese breve intercambio, supe que nuestra dinámica había cambiado para siempre. Ya no sería solo Clark y Lois en la oficina. Ahora había un tercer elemento, un secreto compartido que nos unía más que cualquier palabra. Cuando aterricé kilómetros lejos, en el aislamiento de un descampado, mi corazón latía con una fuerza que amenazaba con romper mis costillas. Sabía que las noticias en ese momento ya estarían especulando sobre mi origen, sobre mis intenciones, sobre si era una amenaza o un milagro. Me importaba poco. Mientras mis pies se separaban del suelo para regresar a la ciudad, no como un extraño, sino como un guardián, solo podía pensar en el momento en que volvería a ver a Lois. Ella no era la clase de periodista que se conformaría con rumores. Ella iría tras la verdad, y yo, el hombre que le había entregado su corazón en una granja de Kansas y su vida en un puente de Metrópolis, estaría esperando para revelarle, a su debido tiempo,
que ella era la única razón por la que este nuevo mundo valía la pena ser salvado. El bautismo de acero había terminado, y la leyenda del hombre que caminaba entre los dioses con la mente de un humano apenas comenzaba a escribirse. La redacción del Daily Planet era un hervidero de energía frenética, un ruido blanco de teclados mecanografiando a toda velocidad y gritos cruzados sobre la primicia del siglo. Nadie prestaba atención al torpe Clark Kent que entraba por la puerta trasera, despeinado y con la corbata ligeramente torcida, tratando de pasar desapercibido entre el caos. Mi corazón, sin embargo, latía a un ritmo que nada tenía que ver con la timidez de mi alter ego. Todavía sentía el viento de las alturas en mi piel y la tensión del acero del puente cediendo ante mi fuerza. Me senté en mi escritorio y, antes de que pudiera siquiera encender mi ordenador, sentí una presencia familiar que invadió mi espacio personal. Era ella, con esa intensidad característica, sus ojos buscando algo en los míos que el resto del mundo, cegado por la espectacularidad de lo ocurrido en el puente, todavía no podía ver. Lois no dijo una palabra al principio. Solo se apoyó en mi escritorio, arrastrando una silla con el pie, y me observó con una precisión quirúrgica. Ella era la mejor reportera de la ciudad, y su mente estaba conectando puntos que para otros eran invisibles. A mi alrededor, los televisores mostraban tomas borrosas de mi vuelo, de mi rostro, de la figura que había salvado el día. La gente me llamaba el Salvador, el alienígena, el hombre de acero, pero cuando Lois me miró, supe que ella no buscaba una etiqueta. Ella buscaba la verdad. Me acerqué para simular que escribía, evitando el contacto visual directo para no delatarme, pero ella me bloqueó el camino, poniendo una mano sobre mi teclado. Desapareciste justo cuando todo empezó, Clark, dijo ella, su voz apenas un susurro que cortó el ruido de la oficina. Y apareciste de nuevo, en la entrada principal, 3 minutos después de que esa cosa. Ese hombre. Se fuera volando. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi espina dorsal. No era miedo, era la vulnerabilidad que solo ella podía provocarme. Mi instinto kryptoniano me gritaba que debía ocultarme, que el secreto era mi única protección, pero mi corazón humano, el que había crecido bajo el sol de Kansas con los Kent, me pedía honestidad. Sin embargo, no podíamos hablar allí, no con Perry White gritando órdenes a pocos metros y los fotógrafos buscando cualquier ángulo de la noticia. Me levanté, fingiendo que buscaba un archivo en el almacén de documentos, y ella me siguió, tal como esperaba. En la penumbra de aquel cuarto lleno de carpetas antiguas y polvo, el ambiente cambió. Ya no éramos el reportero y su colega. Éramos dos personas unidas por un destino que apenas comenzábamos a comprender. Lois, no sé de qué hablas, intenté, pero mi voz carecía de la convicción habitual. Ella se acercó un paso más, acortando la distancia hasta que pude sentir el calor de su respiración. No te estoy acusando de nada, Clark, replicó ella, y por primera vez vi algo distinto en su mirada, una promesa. Estoy intentando protegerte. Si esa cosa, ese ser que vimos ahí arriba, tiene alguna conexión con alguien que conozco, quiero que sepa que no está solo. Este mundo es cruel, Clark. La gente querrá respuestas, querrán diseccionarlo, querrán controlarlo. Pero si tú tienes algo que ver, o si sabes algo, quiero que sepas que puedes confiar en mí. Siempre. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier impacto físico. No era solo curiosidad periodística, era lealtad pura. Me di cuenta entonces de que mi romance con ella no sería un camino fácil de citas y cenas románticas convencionales. Sería una alianza forjada en el fuego de la verdad y el peligro. La toqué suavemente, apenas rozando su brazo, y vi cómo sus ojos se suavizaban. Sabía que ella tenía la pieza del rompecabezas que faltaba. No le confesé la verdad absoluta en ese momento, no porque no confiara en ella, sino porque el mundo aún no estaba listo y yo necesitaba entender mis propios límites antes de ponerla en peligro, pero le di una respuesta que le bastó. Gracias, Lois, le dije, y mi voz sonó más grave, más firme, despojándose por un segundo de la máscara de Clark Kent. Lo tendré en cuenta. Ella asintió, satisfecha con esa pequeña grieta en mi armadura. Salimos del archivo juntos, y mientras caminábamos de regreso a nuestros escritorios, su mano rozó la mía en un gesto fugaz pero cargado de significado. El mundo seguía girando fuera, el caos de Metrópolis continuaba, y la amenaza de lo que vendría de los que seguramente intentarían desafiar a este nuevo protector se cernía en el horizonte. Pero en ese instante, en medio del ajetreo del Daily Planet, supe que mientras tuviéramos este vínculo, mientras Lois Lane fuera la mujer que estuviera a mi lado observando las sombras, no habría oscuridad capaz de vencernos.
Yo era el hombre que podía mover el mundo, pero ella era la mujer que mantenía mi mundo en su eje, y por ella, estaba dispuesto a hacer todo lo que la humanidad necesitara. La calma tras la tormenta en Metrópolis fue engañosa. Un silencio denso que presagiaba que las piezas del tablero se estaban reacomodando. En los pisos superiores del X-Corp, una figura observaba la ciudad con una frialdad que contrastaba con el frenesí de la calle. Lex Luthor, el hombre que creía poseer el futuro de la humanidad en sus manos, veía las grabaciones del puente en bucle. Sus ojos, afilados y calculadores, no admiraban el heroísmo, sino que diseccionaban la amenaza. Para él, un ser capaz de desafiar las leyes de la física era una anomalía que debía ser catalogada, controlada o eliminada. Mientras tanto, en la redacción del Daily Planet, Lois y yo trabajábamos codo a codo en un artículo que, bajo el pretexto de investigar los sucesos del puente, era en realidad un intento de ella por desentrañar quién era yo. El aire entre nosotros estaba cargado de una electricidad nueva, una complicidad que hacía que el teclado bajo mis dedos pareciera una extensión de mis pensamientos, controlando mi fuerza para no dejar una marca indeleble en el metal. Lois no dejaba de hacerme preguntas, pero ya no eran interrogatorios. Eran invitaciones a que me abriera. Estábamos en una cafetería cercana, tratando de encontrar el hilo conductor de una serie de desapariciones extrañas que ocurrían en los sectores industriales, un caso que mi oído supersónico ya había empezado a rastrear como un sordo zumbido de maquinaria experimental. Ella se veía cansada, pero sus ojos brillaban con esa determinación que me obligaba a querer ser un hombre mejor. En un momento, dejó su libreta de lado y me miró directamente, sin rodeos. Me preguntó si yo me sentía diferente, si a veces sentía que no encajaba, una pregunta que me puso en alerta. Sabía que ella estaba muy cerca de la verdad, no porque yo hubiera sido descuidado, sino porque ella me conocía mejor que nadie. En lugar de negarlo, bajé la guardia solo un poco. Le hablé de lo que significaba el aislamiento, de cómo se sentía observar el mundo a través de un cristal, sin decirle directamente que mi procedencia estaba más allá de las estrellas. La conversación fue interrumpida por un estruendo en la distancia, un sonido que mis oídos detectaron como una explosión controlada en la zona de las plantas químicas. Lois, con sus instintos periodísticos, se levantó inmediatamente. Su prioridad era la historia, la verdad. La mía, siempre sería ella. Antes de que pudiera detenerla, ya estaba en un taxi dirigiéndose al epicentro del caos. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que el X-Corp estaba experimentando con tecnología que no comprendían del todo, y si el accidente involucraba químicos tóxicos, el peligro para ella era inminente. Inventé una excusa rápida para separarme, esquivando las miradas de mis compañeros mientras corría hacia un callejón donde la luz del sol me golpeaba como una inyección de energía pura. En un instante, el traje azul y la capa roja ya no eran un disfraz, sino mi piel. Volar hacia el peligro era una sensación que no se comparaba con nada. Era liberarse de las cadenas de la normalidad. Cuando llegué a la planta, el fuego ya estaba lamiendo las estructuras y el humo tóxico se expandía con una rapidez antinatural. Vi el coche de prensa de Lois aparcado peligrosamente cerca de la zona de exclusión. Ella estaba allí, cámara en mano, intentando capturar la imagen que expondría la negligencia de la corporación. Pero una viga de acero estructural, debilitada por la explosión, comenzó a ceder justo encima de ella. No hubo tiempo para procesar el riesgo, solo para actuar. Descendí como un rayo, mi cuerpo interceptando la estructura toneladas de peso antes de que pudiera aplastarla. La viga se astilló contra mi hombro, pero ni siquiera sentí el impacto, solo la urgencia de protegerla. La dejé en un lugar seguro a varios metros de distancia, donde el aire estaba limpio y el fuego no podía tocarla. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Ella estaba conmocionada, el polvo cubría su rostro, pero al verme, su miedo se transformó en una comprensión absoluta. Ya no buscaba respuestas, las tenía frente a ella. El Salvador y su compañero de escritorio eran la misma persona. No hubo palabras, solo un asentimiento silencioso en medio de la catástrofe. Me giré para contener la explosión, usando mi aliento helado para sofocar las llamas que amenazaban con consumir el resto del complejo. Cuando el fuego finalmente se extinguió, no me quedé a recibir las preguntas de la prensa o las cámaras que comenzaban a rodear el lugar. Me elevé al cielo, dejando atrás un rastro de vapor y el corazón de Lois Lane latiendo al ritmo del mío. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, cansado no por el esfuerzo físico que para mí era insignificante, sino por la carga emocional de haberme revelado, encontré una nota bajo mi puerta.
No decía mucho, solo una dirección y una hora: el mirador del parque, a medianoche. Sabía que no iría para confrontarme, sino para consolidar lo que habíamos comenzado. Mientras preparaba mi ropa de civil, pensando en cómo sería nuestra vida ahora que ella conocía mi secreto, supe que nada volvería a ser igual. El romance que habíamos tejido en la granja y en las oficinas del Daily Planet estaba a punto de entrar en una nueva fase, donde la confianza sería el único escudo contra las sombras que, como las del ex Luthor, ya empezaban a acechar. Estaba listo para ser Superman ante el mundo, pero ante Lois, siempre sería simplemente el hombre que la amaba por encima de todo. El aire en el parque era fresco, un contraste absoluto con la atmósfera cargada y viciada de la zona industrial donde momentos antes me había batido contra el destino. Llegué al punto de encuentro no como una deidad descendiendo de las nubes, sino con los pasos deliberados de un hombre que se siente vulnerable. La luz de la luna bañaba los bancos del parque, creando un escenario casi irreal, y allí, esperándome con una postura que denotaba una mezcla de ansiedad y una determinación inquebrantable, estaba Lois. No traía consigo su cámara, ni su grabadora, ni ese escudo de escepticismo periodístico que solía portar como una armadura. Por primera vez en años, simplemente era ella, una mujer esperando al hombre que amaba, no a un símbolo, no a un salvador, sino a Clark. Cuando pisé el césped, ella se puso de pie. No hubo miedo en sus ojos, ni esa distancia cautelosa que el mundo empezaba a desarrollar hacia mí. Había una intimidad tan natural y profunda que me dejó sin aliento, algo que ninguna cantidad de energía solar podría haberme otorgado. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron horas, aunque solo fueron segundos. La verdad flotaba entre nosotros, no como una carga, sino como un puente que finalmente habíamos cruzado. Ella no necesitaba que le explicara de dónde venía o por qué tenía estas habilidades. Su mente, brillante y analítica, ya había conectado todos los puntos. Me acerqué, acortando la distancia hasta que pude sentir el calor de su presencia, y cuando su mano se alzó para rozar mi mejilla, fue el contacto más real que había sentido desde que llegué a este planeta. No era la caricia de alguien que temía a un alienígena. Era la caricia de alguien que reconocía a su compañero. Sabía que eras tú, susurró, y su voz, apenas un hilo de sonido en la noche, me golpeó con más fuerza que cualquier impacto físico que hubiera recibido en batalla. Desde el puente, desde el archivo, siempre eras tú. Me aterra lo que esto significa, Clark. No por ti, sino por lo que el mundo intentará hacerte. Esa confesión fue el sello definitivo de nuestro pacto. Hablamos de la realidad de nuestra situación, de cómo mi vida se dividiría inevitablemente entre los cielos y la tierra, y de cómo Lex Luthor, desde su torre de cristal y arrogancia, ya estaba moviendo sus piezas para descifrar el rompecabezas que yo representaba. Lois no solo aceptó mi secreto, ella se convirtió en mi guardiana. Me habló de su plan, de cómo, desde el Daily Planet, ella sería mis ojos y oídos, filtrando la información, protegiendo mi identidad mientras el mundo se volvía loco buscando respuestas. No era una relación de salvador y rescatada. Éramos una unidad. En ese instante, bajo el manto silencioso del parque, comprendí que el romance que habíamos comenzado en Kansas y cultivado en Metrópolis no sería una historia de cuento de hadas, sino una lucha constante, un desafío al destino que intentaba separarnos. Le prometí que, sin importar las amenazas que surgieran, sin importar cuántos enemigos como Luthor intentaran desmembrar mi vida para entender cómo funcionaba, ella siempre sería mi prioridad. Mis poderes eran vastos, mi fuerza era capaz de mover montañas, pero mi humanidad residía en ella. Ella era el ancla que me impedía flotar demasiado lejos en la inmensidad de mis capacidades. Nos abrazamos, un gesto simple que contenía todas las promesas que no necesitábamos decir en voz alta. Mientras el cielo comenzaba a teñirse de un violeta tenue, anunciando la llegada del alba, nos separamos, sabiendo que el día que nos esperaba sería distinto. La ciudad despertaría, las noticias hablarían del hombre de acero, de sus hazañas y de sus misterios, pero nosotros caminaríamos por las calles de Metrópolis compartiendo una verdad que nadie más conocía. Al acompañarla hacia su coche, la vi transformarse de nuevo en la reportera intrépida, lista para enfrentar la jornada. Me sentí un hombre con suerte. Lex podía tener su fortuna, su tecnología y su obsesión por controlar el futuro, pero carecía de lo único que realmente importaba: una conexión real, una verdad compartida. Mientras ella se alejaba, conduciendo hacia el caos de la rutina diaria, me elevé suavemente hacia las nubes, no con la intención de patrullar, sino con la mente puesta en nuestro próximo encuentro.
Sabía que la tensión en la ciudad aumentaría, que Lex no tardaría en lanzar su siguiente ataque y que las pruebas para nuestra relación serían cada vez más duras, pero nada de eso importaba. Tenía a Lois a mi lado, un vínculo forjado en la confianza y el amor, y con ella como compañera, estaba listo para enfrentar lo que fuera. La leyenda del héroe apenas comenzaba, pero la historia del hombre que amaba, esa ya tenía un final escrito. Estaríamos juntos, superando cada barrera, cada villano y cada desafío que el destino nos pusiera en el camino, demostrando que incluso un ser con el poder de un dios puede encontrar su mayor fortaleza en el corazón de una mujer. Las oficinas del Daily Planet se habían convertido en nuestro cuartel general, una fachada perfecta donde el ruido de las rotativas y el frenesí de la redacción ocultaban nuestra verdadera misión: desmantelar, desde las sombras, las operaciones que Lex Luthor estaba comenzando a desplegar por toda Metrópolis. El ascenso del Hombre de Acero había provocado en Lex una reacción visceral. No era simple curiosidad, era una obsesión maníaca por entender qué me hacía ser lo que soy. Lois, con su instinto de sabueso, había detectado una irregularidad en los registros de energía del LexCorp, una fluctuación que coincidía sospechosamente con los días en que me había visto obligado a intervenir en incidentes mayores. Nos sentamos en mi escritorio, con el reflejo de las luces de la oficina sobre nuestras cabezas, y ella me deslizó una carpeta bajo la mesa, sus dedos rozando los míos con una calidez que me recordaba por qué estaba haciendo esto. Cada archivo era una pieza de un rompecabezas que Lex intentaba armar para atraparme, y ella, arriesgándose más de lo que yo deseaba admitir, estaba exponiéndose para proteger mi secreto. «Esto es algo grande», Clark susurró, su voz apenas un murmullo que se perdía en el caos del entorno. «Luthor no está solo comprando tecnología. Está extrayendo materiales de sitios de impacto, lugares donde la radiación es diferente. Él cree que está buscando una fuente de energía, pero me temo que está buscando algo para contrarrestarme». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la oficina. Ella ya lo sabía. Incluso sin haber visto mi nave o los cristales de la fortaleza, su intelecto la había llevado a la conclusión de que mi origen no era terrestre, y que Luthor, con sus recursos ilimitados, estaba cazando algo que pudiera hacerme daño. La miré, y en sus ojos vi esa mezcla de miedo y una lealtad absoluta que me desarmaba. No era solo amor. Era una alianza de acero. Decidimos actuar. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces artificiales, Lois se infiltró en una de las galas benéficas del LexCorp, utilizando su acreditación como reportera para acercarse al círculo íntimo de Luthor, mientras yo, como Superman, vigilaba desde las alturas, moviéndome como un espectro entre las nubes. El evento era una muestra ostentosa de poder. Luthor estaba en el estrado, hablando sobre la necesidad de que la humanidad tomara el control de su propio destino, sus palabras recubiertas de una retórica que sonaba a progreso pero escondía un veneno calculado. Desde mi posición privilegiada, mis sentidos captaron el ritmo cardíaco de Lois. Estaba tranquila, demasiado tranquila. Sabía que ella estaba jugando con fuego. De pronto, un dispositivo en el pecho de Luthor comenzó a emitir una frecuencia que mis oídos captaron al instante, una resonancia que vibraba en la misma frecuencia que los cristales de mi nave. Era una trampa. No era una gala. Era un experimento a escala real diseñado para atraer al alienígena y someterlo. Lois, dándose cuenta de que algo andaba mal, intentó retirarse, pero los guardias privados de Luthor, equipados con armaduras que brillaban con una luz verdosa y antinatural, bloquearon las salidas. Ella estaba en peligro. No podía permitir que la tocaran. Descendí como un rayo desde el cielo, rompiendo el techo de cristal del salón principal. El estallido fue absoluto, una tormenta de esquirlas cayendo como diamantes sobre los invitados. La confusión se apoderó del lugar. Luthor sonrió, su rostro iluminado por un triunfo malvado al verme caer en su red, pero no contaba con un factor: yo no era un animal salvaje que se dejaba atraer por un cebo. Me moví entre los guardias como una ráfaga, desarmándolos con precisión milimétrica, sin usar mi fuerza bruta, solo la velocidad necesaria para neutralizarlos antes de que pudieran activar cualquier tecnología dañina. Lois, aprovechando el caos, llegó hasta mí. Nos miramos en medio del humo y los gritos, y en ese breve segundo, el mundo entero pareció detenerse. Lex nos observaba desde su podio, su mirada pasando de la rabia al puro odio al ver cómo, incluso en el momento de mi mayor exposición, mi atención no estaba en el poder o en él, sino en ella.
La tomé en mis brazos, sintiendo el peso de su cuerpo contra el mío, y en un parpadeo, estábamos lejos, en la azotea de un edificio adyacente, bajo la luz de la luna. Ella estaba agitada, pero no por el miedo a los guardias, sino por la adrenalina del momento. Lo sabían, Clark, dijo ella, ajustándose el vestido de noche, su respiración agitada. Sabían que vendrías. Luthor no estaba intentando impresionar a los inversores. Estaba intentando capturarte. Lo sé, respondí, mi voz grave, cargada con la determinación de quien protege lo más sagrado que tiene. Y ahora sabe que tú eres mi punto débil. A partir de ahora, todo cambia, Lois. No podemos seguir jugando a la defensiva. Si él está dispuesto a usar todo su poder para desmantelarnos, nosotros debemos ser más inteligentes. Ella se acercó, poniendo sus manos sobre mi pecho, sintiendo el calor que emanaba de mis células, una energía que nunca se agotaba. No soy tu debilidad, Clark. Soy tu compañera. Y si Luthor quiere jugar a este juego, vamos a demostrarle que Metrópolis tiene más de un defensor. Mientras estemos juntos, no hay cristal, ni tecnología, ni fortuna capaz de separarnos. Esa noche, bajo las estrellas, nuestra unión se consolidó más allá de cualquier promesa. Sabía que el camino hacia adelante estaría sembrado de obstáculos, que Lex no descansaría hasta destruir lo que habíamos construido, pero al ver el brillo en los ojos de Lois, supe que no había razón para el miedo. Superman era un símbolo para el mundo, pero para ella, yo era el hombre que le entregaba su vida cada día. Y mientras mantuviéramos esa verdad, mientras el amor que nos unía fuera el centro de nuestra existencia, no había poder en este planeta ni en ningún otro capaz de quebrarnos. La batalla por nuestra libertad, y por el futuro que habíamos comenzado a trazar, apenas había comenzado. El amanecer en Metrópolis no trajo la luz habitual. Trajo consigo una marea de incertidumbre que se filtró por las ventanas del Daily Planet con una intensidad asfixiante. Lex Luthor, tras su fallido intento de capturarme en la gala, había cambiado de estrategia con una rapidez quirúrgica. Ya no buscaba la confrontación física inmediata. Estaba librando una guerra de percepción. Las pantallas de televisión en la sala de redacción, que antes mostraban imágenes de rescates y milagros, ahora emitían debates interminables sobre la legitimidad de mi existencia. El invasor del cielo, una amenaza no solicitada, el guardián secreto de quién sabe qué intereses. Lex, usando su inmenso poder mediático, estaba sembrando la duda en la mente de los ciudadanos, convirtiendo mi naturaleza en un foco de miedo. Sentado en mi escritorio, escuchando el murmullo de mis compañeros, sentí por primera vez que el aislamiento era un peso físico. La gente me miraba con recelo, como si, en lugar de haber salvado sus vidas, hubiera venido a robarles su mundo. Lois, sin embargo, era una trinchera inexpugnable en medio de aquel caos. Ella estaba luchando contra la corriente editorial, defendiendo cada artículo, cada palabra que intentaba restaurar la verdad de lo ocurrido en la gala y en los incidentes previos. Su teclado sonaba como una ametralladora, descargando su frustración contra los editores que, influenciados por la campaña de descrédito del LexCorp, querían suavizar sus notas. La observé desde lejos, viendo cómo sus manos temblaban ligeramente de pura furia contenida. Ella no solo escribía, estaba luchando por nuestra historia, por la integridad de lo que habíamos construido. En un momento de pausa, ella levantó la mirada y, aunque estábamos rodeados de personas, sus ojos se encontraron con los míos. En esa mirada no había duda, solo una resolución inquebrantable. Ella sabía que esto era parte del plan de Luthor: separarme de la gente, crear un abismo entre el Salvador y los salvados, dejándome vulnerable a sus futuras maniobras. Más tarde, cuando el sol se ocultaba y las luces de la ciudad empezaban a parpadear como estrellas artificiales, nos encontramos en la azotea del edificio, un lugar que se había vuelto nuestro santuario privado. El aire estaba frío, pero el calor que emanaba de mi cuerpo parecía templar el ambiente a nuestro alrededor. Lois caminaba de un lado a otro, su silueta recortada contra el horizonte urbano. Está ganando terreno, Clark, dijo ella, su voz cargada de una fatiga que me desgarraba el alma. Lex no solo quiere destruirte, quiere convertirte en un paria. Quiere que la gente te tenga miedo. Y si la gente te teme, la gente te atacará. Me acerqué a ella, deteniendo su paso con un gesto suave. No había forma de explicarle que, para un hombre que podía levantar toneladas de acero, esta batalla emocional era infinitamente más difícil de ganar. Déjalos que hablen, dije, tratando de mantener mi voz calmada, aunque una furia volcánica ardía bajo mi piel. Mi deber es protegerlos, no pedirles permiso ni aprobación.
Si Lex quiere usar la prensa para crear un monstruo, que lo haga. Mientras tú sepas quién soy, mientras tú conozcas la verdad de por qué estoy aquí, nada más importa. Ella se detuvo, apoyando su frente contra mi pecho, escuchando el latido lento y constante de mi corazón alienígena. Era un sonido que, según ella, era su única verdadera paz en este mundo de ruido. Me importa, Clark respondió, y sus manos se aferraron a mi chaqueta con una urgencia que me hizo comprender la profundidad de su entrega. Me importa porque tú no eres un símbolo para mí. Eres mi hogar. Y ver cómo intentan deshumanizarte, cómo intentan borrar tu bondad para pintar una imagen de conquistador. Me enfurece. No voy a permitir que ganen. Luthor cree que puede controlar la narrativa, pero subestima el poder de una historia bien contada. Vamos a contraatacar, no con fuerza, sino con la verdad. Esa noche, bajo la vigilancia silenciosa de la luna, establecimos nuestro nuevo frente de batalla. Lois no solo sería mi conexión con el mundo, sería mi voz. Ella comenzaría a publicar una serie de artículos de investigación, no sobre Superman, sino sobre las actividades oscuras del LexCorp, sobre las pruebas que habíamos recolectado juntos y que vinculaban a Luthor con la tecnología prohibida que se había encontrado en la planta química. Era un juego peligroso. Lex no se quedaría de brazos cruzados cuando se viera expuesto. Sabíamos que, al hacerlo, Lois se ponía en la mira directa de un hombre sin escrúpulos, pero no había otra opción. El miedo a lo que pudiera pasarle era un fantasma que me perseguía en cada vuelo, en cada patrulla, pero al verla tan resuelta, tan valiente, comprendí que protegerla no significaba esconderla, sino confiar en ella tanto como ella confiaba en mí. Me incliné y la besé, un gesto que selló nuestra determinación más allá de cualquier discurso. No era un beso de despedida ni de consuelo. Era un beso de guerra, un recordatorio de que, sin importar las mentiras que Luthor tejiera sobre nosotros, nuestra realidad era más fuerte. Al separarnos, ella tenía ese brillo en los ojos que me recordaba por qué, entre todos los planetas y destinos posibles, la vida me había traído a este. El mundo podía seguir discutiendo sobre si era un héroe o una amenaza, podía seguir siendo seducido por la propaganda del Lex, pero nosotros teníamos nuestra verdad. Y mientras nos tuviéramos, mientras pudiéramos vernos a través de las máscaras que el mundo nos obligaba a usar, estaríamos preparados para lo que fuera. La batalla por la opinión pública apenas comenzaba, y aunque el camino estuviera sembrado de espinas, estaba listo para caminarlo, paso a paso, vuelo a vuelo, siempre con ella a mi lado. La leyenda de Superman no se escribiría solo con hechos heroicos, sino con la resistencia de dos corazones que decidieron amarse en medio de una tormenta que amenazaba con consumirlo todo. El aire en el Daily Planet se sentía tan denso que podías cortarlo con un cuchillo el lunes por la mañana. Lois había publicado su investigación, una pieza maestra de periodismo que exponía las conexiones entre el LexCorp y la tecnología experimental que había estado causando los estragos en Metrópolis. Fue un acto de valentía que sabía que traería consecuencias, pero verla allí, de pie frente a su escritorio con la cabeza en alto, ignorando las miradas recelosas de algunos colegas y la evidente tensión de Perry White, me hizo sentir un orgullo que trascendía mi naturaleza kryptoniana. Yo me mantenía en mi lugar, fingiendo estar inmerso en un informe de tráfico, pero mis sentidos estaban en alerta máxima, sintonizando cada susurro, cada frecuencia de radio y cada latido acelerado que rodeaba a Lois. La reacción del Lex no tardó en llegar. No fue una declaración pública, fue algo mucho más insidioso, un ataque legal diseñado para destruir la carrera de Lois y, por extensión, nuestra credibilidad. Para el mediodía, el abogado principal del LexCorp había llegado a las oficinas, rodeado de un séquito que parecía sacado de una película de terror corporativo. Lois fue citada a una reunión a puerta cerrada y vi cómo la obligaban a entregar sus fuentes, amenazándola con demandas que la dejarían en la ruina. Mi instinto, ese fuego que ardía en mi pecho, me impulsaba a irrumpir en esa sala, a usar mi fuerza para deshacer esa injusticia, pero sabía que hacer eso solo confirmaría las mentiras de Luthor sobre mi falta de respeto por las leyes humanas. Tenía que ser más inteligente. Mientras Lois lidiaba con la presión en la sala de juntas, yo me escabullí al tejado, mi mente trabajando a una velocidad que ningún ordenador del LexCorp podría igualar. Si Luthor quería guerra legal, se la daría, pero primero debía neutralizar la amenaza física que sabía que él estaba preparando. Mi oído captó una conversación cifrada en la banda privada de seguridad de Luthor. Estaban planeando una intervención contra Lois esa noche, un supuesto accidente para silenciarla permanentemente.
La furia que sentí fue controlada, fría, una determinación absoluta de que nadie, absolutamente nadie, volvería a tocar a la mujer que amaba. Pasé el resto de la tarde vigilándola, observándola mientras salía de la oficina con una expresión de fatiga que me desgarraba, pero también con una sonrisa desafiante cuando nuestros ojos se cruzaron en el pasillo. Ella sabía lo que venía, lo intuía. Nos encontramos en nuestro punto de encuentro habitual al anochecer, donde el viento soplaba con fuerza, arrastrando el humo de la ciudad. Ella me contó lo que pasó en la reunión, su voz temblorosa al admitir que habían amenazado con quitarle todo, pero su determinación seguía intacta. La abracé, envolviéndola en una seguridad que no necesitaba palabras, y en ese instante, bajo el manto de la noche, nuestra unión se convirtió en un pacto de hierro. No éramos solo un reportero y un héroe. Éramos dos almas luchando contra un sistema corrupto que intentaba extinguir la verdad. Cuando intentaron atacarla, apenas unas cuadras después de despedirnos, yo ya estaba allí. No como un dios, sino como un guardián invisible. Un camión de carga, manipulado para perder el control, se dirigía hacia su coche en una intersección oscura. El estruendo de los neumáticos quemando el asfalto fue el preludio de una tragedia que no se cumpliría. Me interpuse entre el vehículo y el coche de Lois un segundo antes del impacto. El choque, que habría convertido su vehículo en chatarra, fue absorbido por mi cuerpo como si fuera una brisa suave. El camión se detuvo en seco, el metal deformándose contra mi invulnerabilidad. El conductor, aterrorizado al ver lo que había hecho, huyó despavorido, pero yo no lo seguí. Mi atención estaba en ella. Lois salió del coche, temblando, y al verme allí, de pie en medio de la carretera, con la capa roja ondeando en la noche, su expresión de miedo se transformó en una de alivio absoluto. Corrió hacia mí y la atrapé, mis manos protegiéndola mientras el mundo a nuestro alrededor parecía desaparecer. No importaban los fotógrafos que pudieran haber estado cerca, ni las cámaras de seguridad que registraran el suceso. En ese momento, lo único que existía era la certeza de que ella estaba a salvo. Te dije que no te dejaría sola, susurré, y ella, escondiendo su rostro en mi pecho, solo pudo asentir, sollozando suavemente. Sabía que esta noche cambiaría todo. Habíamos expuesto a Luthor y habíamos sobrevivido a su primer intento de asesinato. La batalla legal continuaba, pero ahora, la guerra se había vuelto personal. Lex ya no solo estaba atacando al héroe, estaba atacando a la mujer que amaba, y eso, según aprendió esa noche, fue el error más grande de su vida. Mientras la llevaba de regreso a casa, lejos de las miradas curiosas, supe que nuestra historia estaba lejos de terminar, y que cada obstáculo que Luthor nos pusiera, solo nos uniría con más fuerza. Éramos el hombre de acero y la mujer de la verdad, y juntos, estábamos empezando a reescribir el destino de Metrópolis. La quietud de la noche tras el intento de asesinato no trajo paz, sino una urgencia eléctrica que recorría cada fibra de mi ser. Sabíamos que Luthor no se detendría ante un solo fracaso. Su ego y su obsesión eran motores que solo se aceleraban con la derrota. En nuestro refugio improvisado, lejos de las miradas de la ciudad que empezaba a despertar, Lois y yo pusimos sobre la mesa todas las pruebas que habíamos recolectado. No eran simples documentos. Era la arquitectura de una traición corporativa que se extendía desde los cimientos de la ciudad hasta las altas esferas del poder. Lois tenía una expresión que no había visto antes, una mezcla de acero y compasión. No estaba buscando una historia, estaba buscando justicia. Mientras mis manos, esas que podían doblar acero, acariciaban con ternura el borde de la carpeta con las pruebas finales, sentí que la verdadera fuerza no residía en mi capacidad para volar o mi piel invulnerable, sino en la convicción compartida con ella. Al amanecer, regresamos al Daily Planet con la determinación de quienes saben que no hay vuelta atrás. La redacción estaba inusualmente silenciosa, cargada de una tensión que casi podía palparse. Terry White nos miraba desde su oficina con una mezcla de cautela y respeto. Él también sabía que lo que estábamos a punto de lanzar no solo cambiaría el curso de las noticias, sino que sacudiría los cimientos de la misma Metrópolis. Luthor había utilizado su dinero para comprar silencio, pero no podía comprar la verdad una vez que ésta se imprimía. Mientras Lois se sentaba ante su teclado, sus dedos bailaban con una furia controlada, redactando el artículo definitivo, yo me posicioné en mi escritorio, fingiendo escribir un informe irrelevante, pero mi audición supersónica estaba sintonizada en cada conversación, cada pulso eléctrico y cada movimiento sospechoso alrededor del edificio. Sabía que Lex enviaría a alguien, un último recurso para detener la publicación. La amenaza llegó antes de lo esperado.
No fue una llamada, fue una perturbación física, un zumbido de baja frecuencia que mis oídos detectaron como un pulso electromagnético concentrado, diseñado para inutilizar la red del edificio y borrar los servidores del periódico. Luthor quería que el artículo desapareciera antes de ser leído. Me levanté en un movimiento fluido, fingiendo ir al baño, y me escabullí hacia los niveles inferiores donde la infraestructura eléctrica del edificio estaba siendo comprometida. Allí, encontré un dispositivo de tecnología avanzada, un artefacto que palpitaba con una luz verde malsana, drenando la energía del Daily Planet. Con un movimiento rápido, destruí el emisor de pulsos antes de que el daño fuera irreparable. La electricidad volvió a fluir, las luces parpadearon y, un segundo después, escuché el sonido más dulce de mi vida, el clic del botón de publicar que Lois presionaba en su computadora. El artículo se lanzó. En cuestión de minutos, la verdad sobre las operaciones del LexCorp, sus experimentos con materiales prohibidos y su implicación directa en los incidentes de la ciudad estaba en todas las pantallas. La reacción en cadena fue inmediata. Las redes sociales estallaron, las autoridades locales, que hasta ahora habían sido neutrales o intimidadas por Lex, no tuvieron más remedio que actuar bajo la presión pública. Desde mi escondite, regresé a la oficina justo a tiempo para ver a Lois de pie, rodeada por sus compañeros, mientras la noticia de la llegada de la policía a la torre del LexCorp recorría los televisores de la redacción. Ella me buscó entre la multitud y, cuando nuestras miradas se cruzaron, no hicieron falta palabras. El triunfo era nuestro, pero sobre todo, era de ella. Había logrado lo que ningún héroe había podido hacer: desmantelar el poder de Luthor con la única arma que realmente importaba, la verdad. Horas más tarde, con la ciudad en medio de un caos de noticias y las primeras detenciones de los ejecutivos del LexCorp, nos encontramos en la azotea, bajo un cielo que empezaba a teñirse de tonos naranja y violeta. El peso de los últimos días parecía disiparse, dejando espacio para un alivio profundo. «Lo logramos, Clark», dijo ella, acercándose a mí. Su voz no tenía la estridencia de la victoria, sino la suavidad de un vínculo que se había fortalecido en el fuego. La abracé, envolviéndola completamente, sintiendo cómo su corazón se sincronizaba con el mío. Ya no había necesidad de esconderse tanto, al menos no por hoy. Lex Luthor estaba caído, su imperio de mentiras desmoronándose ante la luz de la verdad que Lois había arrojado sobre él. No le respondí, besando su frente con una ternura que contrastaba con la ferocidad de la batalla. «Lo lograste tú. Yo solo fui el escudo. Tú eres la razón por la que este mundo tiene una oportunidad de ser mejor». Ella sonrió, esa sonrisa que era mi tesoro más grande, y se acurrucó contra mí. Sabíamos que Luthor, incluso desde la celda o el exilio, buscaría formas de volver, que nuestro camino seguiría estando lleno de desafíos, y que la sombra de lo que soy y lo que ella representa seguiría atrayendo peligros. Pero en ese momento, bajo el atardecer de la ciudad que habíamos salvado, no importaba el mañana. Éramos el hombre de acero y la mujer de la verdad, y habíamos demostrado que, por muy poderoso que fuera el enemigo, no había fuerza capaz de romper la unidad de dos almas que se habían encontrado en el destino. Nuestra historia continuaba, más fuerte que nunca, con la promesa silenciosa de que, pase lo que pase, siempre nos tendríamos el uno al otro. La caída del Lex Luthor no fue el fin del mundo, pero sí marcó el fin de una era en Metrópolis. Con las noticias de su arresto dominando cada pantalla y el murmullo de la ciudad transformándose de miedo a una curiosidad cautelosa hacia mi figura, sentí que por fin podía respirar. No era solo la ausencia de la amenaza constante del Lex, sino la sensación de que, por primera vez, el mundo empezaba a aceptar que no era una entidad que venía a conquistarlos, sino alguien que simplemente quería protegerlos. En el Daily Planet, el ambiente era eléctrico, una mezcla de triunfo profesional y alivio colectivo. Lois, convertida en la periodista más aclamada de la ciudad por su serie de artículos sobre la corrupción del LexCorp, caminaba por la redacción con una confianza renovada. Ya no era solo la mujer que investigaba las sombras. Era la mujer que había encendido la luz. Yo la observaba desde mi rincón, apreciando la forma en que se movía, la chispa de inteligencia en sus ojos y la manera en que, cada vez que pasaba cerca de mi escritorio, dejaba caer una nota, un bolígrafo o simplemente su mirada, recordándome que nuestra conexión era el ancla que me mantenía en la tierra. Decidimos que necesitábamos alejarnos del ruido, aunque fuera solo por una noche. El peso de las últimas semanas, de las explosiones, las persecuciones y la constante tensión de mantener mi secreto a salvo mientras protegía a la ciudad, había cobrado su precio.
Nos encontramos esa noche en un pequeño apartamento que ella había alquilado para tener un poco de privacidad fuera de su residencia habitual. Era un lugar sencillo, sin lujos, pero para mí era el palacio más importante del mundo. No había capas, ni supervelocidad, ni la necesidad de escuchar el latido de cada corazón en un radio de kilómetros. Solo éramos nosotros. Cocinamos juntos, un acto mundano que para mí se sentía como un ritual sagrado. Verla cortar los vegetales, reírse por un comentario que hice sobre mis limitadas habilidades culinarias, a pesar de mi intelecto avanzado, me hizo comprender algo fundamental: no importa cuánta energía solar recorra mis venas, no importa cuánto peso pueda levantar, mi verdadera fuerza reside en estos momentos de vulnerabilidad. Mientras cenábamos, la conversación fluyó hacia el futuro, un tema que solíamos evitar por miedo a lo incierto. Lois no hablaba de metas profesionales ni de los próximos titulares, sino de la vida que queríamos construir. Hablamos de la posibilidad de una estabilidad que antes me parecía imposible. Ella entendía que mi vida siempre estaría marcada por la responsabilidad hacia los demás, pero me aseguró que eso no significaba que yo tuviera que renunciar a la felicidad. No quiero que seas un mártir, Clark me dijo, su voz suave pero firme mientras apoyaba su mano sobre la mía, sintiendo el calor inusual de mi piel. Quiero que seas el hombre que eres cuando no llevas esa capa. Quiero que seas mi compañero. El mundo siempre necesitará a Superman, pero yo necesito a Clark. Sus palabras me atravesaron más profundamente que cualquier rayo de energía. Acepté esa verdad con todo mi ser. En la seguridad de aquel pequeño apartamento, lejos de las expectativas de la ciudad, pude bajar finalmente todas mis defensas. Me permitió ser simplemente un hombre, alguien que podía fallar, alguien que podía sentir cansancio y que, sobre todo, podía ser amado sin condiciones. Esa noche, nuestra relación dio un paso definitivo. Ya no estábamos unidos solo por el secreto y la aventura. Estábamos unidos por la intención de compartir una vida, sin importar las complicaciones que el destino nos deparara. El miedo a que alguien descubriera mi identidad o a que nuevos enemigos intentaran atacarnos a través de ella se disipó, reemplazado por una resolución tranquila. Habíamos sobrevivido a lo peor que Metrópolis podía lanzar contra nosotros, y estábamos listos para lo que viniera. Al terminar la velada, nos quedamos mirando por la ventana hacia el horizonte iluminado de la ciudad. Metrópolis se veía diferente desde allí, menos como un lugar que necesitaba ser salvado y más como un hogar. Me rodeó con sus brazos, y en ese abrazo, me di cuenta de que ella era la pieza que faltaba en mi reencarnación. Ser Superman era mi destino, pero estar con Lois Lane era mi elección, una que tomaba cada día con mayor convicción. Aunque sabía que la calma era solo una pausa en el camino, y que siempre habría nuevos desafíos acechando en las sombras o quizás desde las estrellas, la certeza de que caminaríamos ese camino juntos era mi mayor arma. Esa noche dormimos con la paz de quienes saben que, pase lo que pase, el mañana nos encontrará unidos, preparados para reescribir las reglas del destino una vez más. La batalla contra la corrupción había terminado, pero nuestra verdadera historia, la de un hombre de otro mundo y la mujer que le enseñó a ser humano, apenas comenzaba a desplegarse con toda su fuerza. La calma que siguió a la caída del ex Luthor no fue el silencio reconfortante que yo esperaba. Por el contrario, se sintió como la pausa tensa antes de un rayo, una atmósfera cargada de estática que mis sentidos, afinados hasta el límite, empezaron a captar con una claridad alarmante. Mientras Metrópolis celebraba la justicia recuperada y el Daily Planet capitalizaba el éxito periodístico más grande de la década, yo me encontraba en un estado de alerta que ni siquiera la compañía de Lois podía silenciar por completo. Había algo más allá del ruido de la ciudad, un zumbido constante que no provenía de ninguna máquina humana ni de la actividad volcánica o tectónica que solía monitorear. Era un eco, una frecuencia baja y persistente que resonaba en la médula de mis huesos kryptonianos, un recordatorio de que, aunque había derrotado a un enemigo mortal, mi existencia seguía siendo una anomalía en este mundo. Lois, con esa percepción casi sobrenatural que había desarrollado hacia mis estados de ánimo, lo notó durante una cena tranquila en nuestro apartamento. No hizo falta que dijera nada. Ella simplemente dejó los cubiertos, me miró fijamente y el aire en la habitación pareció volverse más pesado, cargado con la gravedad de lo que ambos sabíamos que vendría después. No te has ido de aquí, Clark, dijo ella, con una calma que me estremeció. Tu cuerpo está sentado en esta silla, pero tu mente está en algún lugar, allá arriba, escuchando algo que yo no puedo oír. No intentes ocultarlo. Ya hemos pasado por esto. Sus palabras fueron como un ancla en medio de un océano embravecido.
La miré y me vi reflejado en sus ojos un hombre que, a pesar de sus poderes, se sentía terriblemente pequeño ante la inmensidad del destino que se me venía encima. Le confesé lo que sentía, esa frecuencia que me llamaba, no con palabras, sino con un sentimiento de urgencia ancestral. No le hablé de naves espaciales o de física avanzada, le hablé de la sensación de ser observado, de que la caída de Luthor no había sido el final de una batalla, sino el despertar de algo mucho más grande, algo que, al igual que yo, no pertenecía a este mundo. Ella no se asustó, no se apartó ni me pidió que buscara una vida normal y tranquila, porque sabía que eso era imposible. En cambio, se levantó, caminó hasta mí y tomó mi rostro entre sus manos, obligándome a centrarme en ella, en la única realidad que importaba en medio de mi caos interno. Entonces, si es algo que viene, o algo que está despertando, no lo enfrentaremos como un extraño, me aseguró, y su determinación era tan firme que, por un segundo, la ansiedad se disipó. Hemos superado a Luthor, hemos superado a la prensa y hemos superado el miedo que este mundo tenía de ti. Si algo más está buscando lo que tú eres, entonces lo enfrentaremos juntos. No eres un dios distante que debe resolver sus problemas solo, Clark. Eres un hombre que ama y que es amado. Y eso, te aseguro, es una fuerza que ninguna amenaza cósmica puede comprender. Esa noche, bajo la tenue luz de las lámparas, sellamos una nueva promesa. La guerra contra Lex había forjado nuestra confianza, pero este nuevo desafío, esta amenaza invisible que acechaba en los márgenes de mi percepción, estaba forjando nuestra unión. Me sentí despojado de toda máscara, de toda pretensión de ser Superman. Frente a ella, era solo el hombre que había reencarnado con un poder abrumador pero con el corazón humano intacto. La abracé con una intensidad que, en otro momento, me habría hecho temer por mi fuerza, pero ella se aferró a mí con la misma necesidad, un intercambio de almas que confirmaba que, sin importar lo que el futuro nos deparara, ya fueran invasores, sombras o verdades olvidadas, nuestro lugar estaba juntos. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a salir sobre Metrópolis, me puse la capa no como un símbolo de heroísmo, sino como una armadura de protección para la vida que estábamos construyendo. La frecuencia seguía allí, persistente y fría, pero ya no me llenaba de miedo. Ahora era un desafío que estaba dispuesto a aceptar. Mientras volaba sobre los edificios, cuidando de la ciudad que empezaba a llamarme protector, mantuve mi mente conectada con el recuerdo del tacto de Lois, con la calidez de nuestro hogar. Había descubierto que mi verdadera invulnerabilidad no estaba en mis células solares ni en mi resistencia al fuego, sino en la certeza de que, al final de cada día, al final de cada batalla, ella estaría allí. El eco del vacío seguía sonando, pero por primera vez, me sentía listo para responder, no como un extraño de otro mundo, sino como el hombre que, habiendo encontrado su propósito, sabía exactamente por quién valía la pena pelear. La tormenta no había pasado. Apenas estaba cambiando de forma, pero yo ya no era el mismo que la había empezado. Estaba listo, y ella, la mujer que sostenía mi corazón, estaba lista a mi lado. La frecuencia no era simplemente un sonido. Para mis oídos, era una invasión sensorial que comenzaba a alterar la atmósfera misma de la Tierra. Mientras el resto del mundo seguía girando en su rutina, ignorante de la sutil distorsión en la realidad, yo sentía cómo el cielo de Metrópolis vibraba con una intensidad que amenazaba con rasgar el velo de la normalidad. La fuente no estaba en las profundidades de la Tierra ni en la tecnología del LexCorp. Venía de arriba, de un lugar que mis sentidos kryptonianos reconocían como una llamada a casa, una señal de una civilización que se creía extinta o quizás de algo mucho más antiguo y peligroso. Estaba en la fortaleza de la soledad, rodeado de los cristales que contenían la memoria de un mundo perdido, cuando el mensaje finalmente se decodificó. No era un idioma que yo hubiera aprendido en esta vida ni en la anterior. Era una secuencia matemática de emociones, una advertencia codificada en la luz de las estrellas. Lois no estaba allí físicamente, pero su presencia era constante en mi mente. Había pasado las últimas horas intentando conectar los puntos entre mis percepciones y los datos que ella había extraído de los archivos confidenciales que, tras la caída de Luthor, habían quedado expuestos en los servidores del gobierno. Ella era mi brújula. Mientras yo procesaba la información, sentí un tirón en el pecho, un vínculo que desafiaba la física del espacio-tiempo. Sabía que ella estaba preocupada, que sus instintos le decían que algo se avecinaba, y esa preocupación era lo que más me dolía. No quería que ella cargara con el peso de este conocimiento, pero ocultárselo era una traición a la base de nuestra relación, la verdad absoluta.
Dejé la fortaleza, surcando los cielos con una velocidad que borraba las nubes, y en cuestión de segundos estaba de vuelta en nuestro refugio, donde ella me esperaba con esa mirada analítica que desnudaba cualquier secreto. No hizo falta decirle una palabra. Me vio la seriedad en mis ojos, la sombra que la revelación del mensaje había dejado en mi expresión, y simplemente se acercó. Me tomó de la mano, y en ese contacto, la frecuencia que resonaba en mi cabeza pareció atenuarse, reemplazada por la calma de su pulso. Le hablé de lo que había encontrado, de la señal que no buscaba un hogar, sino que rastreaba a los supervivientes de una estirpe que se creía olvidada. Le conté que, aunque no sabía exactamente qué era lo que se acercaba, la señal era un faro. Lo que sea que estuviera ahí fuera, ahora sabía dónde estábamos. La reacción de Lois no fue de miedo, ni de desespero. Se puso a trabajar, organizando los datos, cruzando la información que yo traía de la fortaleza con los reportes de actividad inusual que ella misma había estado documentando desde la caída del ex. Éramos un equipo, la fuerza que podía mover montañas y la mente que podía trazar el mapa de la guerra. A medida que pasaban las horas, la señal se volvió más clara, transformándose de un zumbido a una proyección visual que flotaba en el centro de nuestra habitación, cortesía de la tecnología kryptoniana que había traído conmigo. Eran mapas estelares, trayectorias de naves que desafiaban cualquier lógica conocida por la ciencia humana. No eran los exploradores de la paz. Eran los precursores de una conquista que había devastado mundos mucho antes de que la Tierra tuviera nombre. La comprensión me golpeó como un impacto de meteorito. Si esto llegaba a la Tierra, no habría un Luthor con quien negociar, ni una política de descrédito que gestionar. Sería una lucha por la supervivencia absoluta. Y en medio de esa revelación, la mayor preocupación de mi corazón no era mi propia vida, sino la suya. La miré mientras ella estudiaba las proyecciones, su rostro iluminado por la luz azulada de los datos alienígenas. Se veía tan pequeña y, sin embargo, era la única cosa en este universo que me daba una sensación de escala. Me acerqué y la rodeé con mis brazos, atrayéndola hacia el calor de mi cuerpo. Esto es más grande que todo lo que hemos enfrentado hasta ahora, Lois, susurré, mi voz apenas un murmullo. Si esto llega a nuestro mundo, si esto nos encuentra. No puedo prometerte que estaré siempre a salvo, ni que podré proteger todo lo que amamos solo con mis manos. Ella se giró en mis brazos, obligándome a mirarla directamente a los ojos. En su mirada no había duda, solo esa determinación feroz que me había enamorado desde el principio. Entonces no lo hagas solo, Clark, dijo ella, y cada palabra era una sentencia de lealtad. Hemos enfrentado secretos, enemigos corporativos y el miedo del mundo entero hacia ti. Hemos ganado cada batalla porque elegimos estar juntos. Si algo viene de las estrellas, si algo amenaza lo que hemos construido, entonces lo enfrentaremos juntos. No busques protegerme ocultándome la verdad, protégeme dándome la oportunidad de luchar a tu lado. Esa declaración fue el sello definitivo de nuestra unión. Ya no era solo una relación. Éramos dos pilares sosteniendo el destino de este mundo contra una amenaza que ni siquiera tenía rostro. La frecuencia seguía resonando, pero ahora, en lugar de ser un presagio de desastre, se sentía como una invitación al combate. Sabía que los próximos días serían de preparación frenética, de usar la tecnología de la fortaleza para armarnos, de ocultar nuestra verdadera naturaleza mientras el mundo seguía sin saber lo que se aproximaba. Pero en la quietud de esa habitación, con Lois apoyada en mi hombro, sentí una paz que desafiaba toda lógica. Tenía mi misión, tenía mi propósito y, sobre todo, tenía a la única persona que le daba sentido a todo esto. La guerra por el futuro de la Tierra apenas estaba en el horizonte, pero mientras tuviera su mano entre la mía, no había enemigo, ni galaxia, ni vacío lo suficientemente grande para separarnos. Estábamos listos para lo que fuera, y eso, en sí mismo, era nuestra mayor victoria. La señal que provenía de las estrellas no se detuvo. Al contrario, con cada hora que pasaba, su intensidad aumentaba, filtrándose no solo en mi percepción, sino en los equipos de rastreo más avanzados que, bajo la dirección estratégica de Lois, habíamos logrado infiltrar discretamente en la red de observatorios internacionales del Daily Planet. El mundo seguía siendo un lugar lleno de problemas mundanos, de tráfico en hora punta y de las secuelas del caos que el ex Luthor había dejado a su paso, pero para nosotros, la realidad había mutado en algo mucho más peligroso. Ya no estábamos librando una batalla por la opinión pública ni contra un megalómano con recursos limitados. Estábamos ante el umbral de algo incomprensible.
La tecnología kryptoniana, que hasta entonces había sido una herramienta de descubrimiento dentro de la fortaleza, se había convertido en un panel de control para la supervivencia. Me pasaba noches enteras inmerso en la luz de los hologramas de memoria, absorbiendo tácticas defensivas y conocimiento ancestral, mientras que Lois, en la mesa de nuestra cocina improvisada, traducía todo lo que yo le contaba en planes de contingencia para una humanidad que no tenía idea de que el cielo estaba a punto de cambiar. La tensión entre ambos no era de miedo, sino de una concentración absoluta. Había momentos, sin embargo, en los que el peso de lo que estábamos enfrentando me obligaba a detenerme. En esos instantes, cuando las proyecciones de las naves invasoras giraban silenciosas sobre nuestras cabezas, el contraste entre nuestra fragilidad humana y la magnitud de la amenaza que se aproximaba me golpeaba con una fuerza física. Me encontraba de pie, observando a Lois mientras ella revisaba una vez más los mapas estelares. Ella no se veía intimidada. Sus ojos, siempre enfocados, siempre buscando una solución, brillaban con una intensidad que eclipsaba cualquier luz de las estrellas. Me acerqué a ella por detrás, mis manos descansando suavemente en sus hombros, sintiendo la tensión que ella intentaba ocultar. Ella se recargó contra mí, soltando un suspiro largo y pausado, y en ese contacto, el ruido del universo se silenciaba. No sé qué encontraremos cuando lleguen, susurré, dejando que la vulnerabilidad que siempre escondía del resto del mundo aflorara. Mis poderes me hacían invulnerable a las balas, al fuego y a las explosiones, pero no eran nada contra la posibilidad de perder este refugio. He visto las memorias de Krypton. He visto cómo estas fuerzas consumen planetas. No quiero que el precio de mi existencia sea este mundo, ni mucho menos tú. Lois se giró en mis brazos, obligándome a mirarla directamente. No había rastro de duda en su rostro, solo esa determinación que siempre había sido mi ancla. Ese es el problema, Clark, dijo ella, con una suavidad que desarmaba mis temores. ¿Crees que porque eres el hombre de acero, tienes que cargar con esto solo? ¿Crees que proteger al mundo significa alejarte de él, o protegerme significa dejarme al margen? Pero no entiendes que, al intentar proteger nuestro futuro, estás olvidando que el futuro que estamos defendiendo es nuestro. Si el precio de salvar al mundo fuera perder lo que tenemos, entonces el mundo ya habría perdido. No vamos a luchar para sobrevivir como supervivientes. Vamos a luchar para defender lo que nos hace vivir. Sus palabras reconfiguraron mi perspectiva más que cualquier dato que la tecnología kryptoniana pudiera haberme dado. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo preocupado por mi herencia, por lo que significaba ser el último de una raza, que me había olvidado de que mi fuerza real, la que me definía en esta reencarnación, era precisamente mi conexión con la humanidad a través de ella. La señal estelar dio un salto brusco en intensidad. La frecuencia cambió, haciéndose más agresiva, un ritmo que los sensores de la fortaleza interpretaron como una orden de despliegue. Ya no era una señal de rastreo. Era una señal de guerra. La flota, sea lo que fuera, había fijado sus coordenadas. Estaban en camino. Esa noche no dormimos. Nos dedicamos a preparar, a asegurar que, sin importar lo que ocurriera, la verdad no se perdería. Lois escribió un manifiesto, no para el público, sino para nosotros, una declaración de principios sobre quiénes éramos y por qué lucharíamos, mientras yo integraba los protocolos de defensa de la fortaleza en la infraestructura de la ciudad, de manera invisible, para que, si llegaba el momento de pelear, el campo de batalla estuviera preparado. Me sentí como un centinela vigilando la frontera entre la paz y la aniquilación total. Pero mientras miraba a Lois, que terminaba su última nota de trabajo con la calma de una veterana, supe que no temía. El miedo había sido reemplazado por un propósito inamovible. Tenía a mi lado a la mujer que me había enseñado que la verdadera invulnerabilidad no es no sentir dolor, sino tener algo tan valioso que vale la pena arriesgarlo todo por ello. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte de Metrópolis, nos quedamos de pie frente a la ventana. El cielo se veía normal, azul y vasto, engañosamente tranquilo. Sabía que pronto cambiaría, que pronto veríamos las sombras de los invasores cruzando el sol. Pero no nos separamos. Nos tomamos de la mano, un gesto tan simple y humano que parecía insignificante ante la escala cósmica de lo que se avecinaba, pero que, para nosotros, lo era todo. Yo era el hombre que podía mover el mundo, el guardián con el poder de los cielos en mis puños, pero ella era la luz que me guiaba a través de la oscuridad.
La guerra por el destino de nuestro hogar estaba a punto de comenzar, y mientras nuestras manos estuvieran entrelazadas, estábamos listos para demostrarles a aquellos que venían de las estrellas que este mundo no estaba desprotegido, y que el amor, cuando se forja en el acero de la voluntad, es la fuerza más poderosa del universo. El cielo de Metrópolis no se oscureció de forma natural. Fue como si la propia atmósfera fuera devorada por una sombra absoluta. Un desgarro en el tejido de la realidad, un vacío geométrico que se abrió sobre la bahía, dejando ver el frío y la oscuridad del espacio profundo. Las sirenas de la ciudad comenzaron a aullar al unísono, pero el sonido quedó ahogado por el estruendo metálico de las naves descendiendo, máquinas colosales que desafiaban la gravedad y la lógica humana. No hubo advertencias ni comunicados. La invasión comenzó con una lluvia de rayos de energía que pulverizaron los diques de la ciudad, un despliegue de fuerza diseñado para quebrar la voluntad de la humanidad en cuestión de segundos. Yo estaba en el techo de nuestro refugio, sintiendo cómo el aire se cargaba de estática. Mis músculos estaban tensos, listos para la explosión de energía, pero mi mente estaba fija en Lois. Ella estaba en la sala de mando que habíamos improvisado, con los sistemas de la fortaleza integrados en los servidores de comunicación de la ciudad, preparada para coordinar la resistencia. El escudo está activo, Clark dijo su voz a través del comunicador, firme y clara, cortando el caos de las interferencias electromagnéticas. Las naves principales están enfocando su energía hacia el centro del distrito financiero. Tienes una ventana de oportunidad antes de que el primer pulso de ataque principal se dispare. No te preocupes por la estructura de la ciudad ahora mismo. Concéntrate en los núcleos de energía. Si los neutralizas, los escudos de la flota caerán. Escuchar su voz, tan calmada en medio del apocalipsis, fue el combustible que necesitaba. Me elevé como un proyectil, rompiendo la barrera del sonido y dejando atrás un rastro de vapor que se disipaba antes de tocar el suelo. El aire a mi alrededor ardía con la fricción, pero yo no sentía calor. Sentía la necesidad apremiante de proteger la vida que habíamos cultivado. Volé directo hacia la nave nodriza, una mole de metal oscuro que palpitaba con la misma frecuencia hostil que había estado rastreando durante días. A mi alrededor, cazas pequeños, rápidos como avispas y letales, intentaban interceptarme, pero para mis ojos, sus movimientos eran lentos, torpes. Los esquivé con una danza de precisión, sin perder un milisegundo de mi trayectoria. Mi objetivo no era el combate aéreo, era el núcleo. Mientras me acercaba al casco de la nave principal, sentí la resistencia. Un campo de fuerza, una red de energía que vibraba en sintonía con mi propia fisiología kryptoniana, intentaba rechazarme. Era una barrera construida específicamente para detener a alguien como yo, una trampa diseñada por una civilización que conocía las debilidades de los míos. Pero no contaban con algo, yo no estaba luchando solo. En ese instante, a través del comunicador, Lois comenzó a transmitir los códigos de anulación que habíamos deducido de las memorias de la fortaleza. Ella no solo estaba siguiendo mis movimientos, estaba hackeando el campo de fuerza desde tierra, sincronizando sus pulsos con mi trayectoria. El escudo parpadeó. Fue un segundo, una grieta en la armadura, pero fue suficiente. Atravesé el casco como si fuera papel, adentrándome en las entrañas de la nave. El interior era un laberinto de corredores fríos, donde la tecnología alienígena vibraba con un propósito maligno. No había tiempo para la exploración. Encontré el núcleo, una esfera de luz blanca que alimentaba toda la flota, protegida por una serie de centinelas mecánicos que se activaron al sentir mi presencia. Fue una batalla corta y brutal. Utilicé mi fuerza no como una herramienta de destrucción, sino como un martillo de precisión, desmantelando los mecanismos antes de que pudieran disparar. Cuando mis manos alcanzaron el núcleo, sentí la energía pura fluyendo hacia mí, una tentación poderosa que amenazaba con saturar mis células, pero la voz de Lois volvió a sonar en mi oído, un ancla que me devolvió a mi humanidad. Ahora, Clark. Destrúyelo. Gritó, y su voz estaba cargada de una confianza que me hizo sentir invencible. Con un grito que resonó en los pasillos metálicos, cerré los puños alrededor de la esfera. La energía estalló, una onda expansiva de luz que no me quemó, sino que me impulsó, barriendo los corredores y haciendo que la nave entera comenzara a colapsar sobre sí misma. Salí despedido hacia el cielo, un destello azul y rojo contra el vacío que se cerraba. A mi espalda, la nave nodriza se deshizo en fragmentos de fuego y ceniza. El cielo comenzó a aclararse, la oscuridad que los invasores habían traído empezó a retroceder. Pero no había tiempo para celebrar.
Otras naves, más pequeñas pero igual de peligrosas, empezaron a descender, dispersándose por la ciudad. La primera victoria era mía, pero la guerra apenas había comenzado. Mientras caía hacia Metrópolis, ajustando mi vuelo hacia la siguiente amenaza, solo podía pensar en ella. Ella era la estratega, la luz que coordinaba mi fuerza, y mientras su voz me siguiera guiando, no habría invasor, por muy avanzado que fuera, que pudiera arrebatarnos nuestro mundo. La batalla por la supervivencia estaba en pleno apogeo, y con cada golpe que asestaba, sabía que estábamos un paso más cerca de asegurar el futuro que nos pertenecía. El cielo de Metrópolis, antes surcado por la inmensidad metálica de la nave nodriza, ahora estaba salpicado de los restos incendiados de una fuerza invasora que se negaba a rendirse. No había espacio para la celebración. El peligro aún acechaba en forma de docenas de naves de ataque, ágiles y letales, que descendían sobre la ciudad con la intención de causar el máximo daño posible. Cada vez que me movía, el aire estallaba a mi paso. Utilizaba mi visión de calor, concentrada en haces de precisión quirúrgica, para cortar los motores de las naves enemigas sin dañar los edificios civiles debajo. Era un baile de destrucción controlada, un ejercicio de contención donde cada segundo contaba. Mi cuerpo, aunque resistente, comenzaba a sentir el agotamiento de haber absorbido tanta energía, pero la voz de Lois en mi comunicador me mantenía enfocado, funcionando como una descarga constante de adrenalina y propósito. Clark, 3 naves se aproximan al sector del puente. Los sistemas de defensa automáticos de la ciudad están al 40%. No puedo contenerlas por mucho más tiempo sin sobrecargar la red, advirtió ella, su tono desprovisto de pánico, analizando la situación como si fuera una partida de ajedrez donde las piezas eran vidas humanas. No hubo dudas. Cambié de rumbo instantáneamente, rompiendo la barrera del sonido con un estruendo que hizo vibrar los cimientos de la ciudad. Mientras volaba, mi mente no estaba en el combate, sino en ella. En la seguridad del búnker improvisado, rodeada de pantallas y cables, ella estaba luchando su propia batalla, una guerra de información y logística que era tan vital como los golpes que yo asestaba. Ella no era una espectadora. Era la estratega, la mujer que canalizaba mi poder hacia los puntos donde más se necesitaba. Al llegar al puente, las naves estaban preparando sus armas de plasma. Antes de que pudieran disparar, me interpuse entre ellas y la estructura. Sentí el impacto de sus disparos. Eran descargas que habrían incinerado un tanque de guerra, pero contra mi piel, se sentían como un calor intenso que mi cuerpo absorbía y dispersaba. Con un movimiento de mis manos, creé una onda expansiva que desestabilizó la formación enemiga. Aproveché la confusión para desmantelar una a una las naves, arrancando sus alas metálicas con mis propias manos y lanzándolas lejos, hacia el vacío sobre el río, donde no podían causar daños. La coordinación entre nosotros era perfecta, casi telepática. Yo anticipaba donde ella necesitaba que estuviera, y ella redirigía los flujos de energía de la ciudad para crear ventanas de oportunidad que yo explotaba. Había una intimidad extraña en este combate. Una forma de comunicación que iba más allá de las palabras. Ella conocía mis límites mejor que yo mismo, y yo confiaba en su juicio ciegamente. Sabía que mientras ella estuviera al otro lado de la línea, yo no caería. Al limpiar el sector del puente, me detuve un instante en el aire, escaneando el horizonte con mi visión de rayos X. Las naves restantes comenzaban a agruparse, preparándose para un último asalto desesperado hacia el centro de Metrópolis. El cielo, que minutos antes estaba lleno de fuego, se estaba despejando, pero la tensión seguía ahí. En ese momento de relativa calma, me permití un segundo para conectar con ella. ¿Estás a salvo?, pregunté, mi voz apenas un susurro que se transmitía a través del comunicador, perdiendo toda la autoridad del guerrero para recuperar la del hombre que la amaba por encima de todo. Estoy aquí, Clark. No me voy a mover, respondió ella, y pude escuchar la sonrisa en su voz a pesar del ruido de las alarmas a su alrededor. Tú sigues siendo el héroe. Yo me encargo de que cada golpe que des sea el definitivo. Termina con esto. Su confianza me dio la fuerza necesaria para el esfuerzo final. Sabía que los invasores estaban intentando reunir su energía para un ataque de saturación que no podría bloquear solo. Necesitaba ser más rápido que nunca. Me lancé al centro de la formación, no como un soldado, sino como un huracán. Usé mi velocidad para crear un vórtice, un tornado de fuerza centrípeta que comenzó a succionar las naves hacia un único punto de colisión. El esfuerzo era masivo. Sentí cómo mis células solares se agotaban, cómo el cansancio comenzaba a nublar mis sentidos, pero el pensamiento de Lois, de nuestra vida, de nuestro futuro, se convirtió en mi motor.
La formación enemiga se rompió, las naves chocaron entre sí en una explosión en cadena que iluminó el cielo nocturno como un sol artificial. Cuando el último resto de la flota cayó al suelo, convertido en chatarra humeante, el silencio volvió a reinar sobre Metrópolis. El aire estaba lleno de humo, pero el cielo estaba despejado. Floté allí un momento, jadeando, con los músculos ardiendo por el sobreesfuerzo, pero con el corazón lleno. La invasión había sido derrotada, y aunque la ciudad estaba herida, seguía en pie. No busqué la atención de las cámaras que empezaban a sobrevolar la zona, ni el aplauso de los sobrevivientes que salían de sus refugios. Mi mirada estaba fija en el punto donde sabía que ella estaba. La guerra se había ganado, pero la verdadera victoria no era el haber salvado el mundo, sino el saber que lo habíamos hecho juntos. Estábamos unidos, no solo por el destino, sino por la convicción de que, mientras respiráramos, no permitiríamos que nada ni nadie nos separara. El camino hacia adelante sería largo, la reconstrucción sería difícil, pero al aterrizar suavemente en el techo donde ella me esperaba, supe que no importaba el desafío. Con Lois Lane a mi lado, podía enfrentar cualquier cosa que el universo nos lanzara. El silencio que descendió sobre Metrópolis tras el estallido final no fue pacífico. Era un silencio cargado de polvo, humo y la incertidumbre de miles de personas que miraban al cielo esperando saber si el peligro había pasado realmente. Aterricé en la azotea del edificio con una pesadez que no provenía de mi cuerpo, sino de la magnitud de lo que acabábamos de atravesar. Mis botas metálicas resonaron contra el concreto agrietado, y antes de que pudiera siquiera enderezar la espalda, sentí unos brazos rodearme. No eran los brazos de una civil que rescataba a un dios, ni los de una reportera que buscaba la noticia de su vida. Eran los de Lois. Se aferró a mi traje, ahora chamuscado y cubierto de hollín, con una intensidad que me hizo olvidar por un segundo el frío del vacío espacial que aún sentía en la piel. Me oculté en el hueco de su cuello, respirando su perfume, una fragancia tan terrenal y familiar que me ancló de vuelta a la existencia humana que tanto temía perder en el fragor de la batalla. «Lo lograste», susurró ella, su voz quebrándose ligeramente, un sonido que me dolió más que cualquier impacto recibido. «Lo logramos». Me separé apenas unos centímetros para mirarla. Su rostro estaba manchado de ceniza y su cabello, usualmente impecable, era un desorden de mechones rebeldes, pero para mí, en ese momento, era la visión más perfecta que había existido. A nuestro alrededor, la ciudad comenzaba a gemir. El sonido de las sirenas, los gritos distantes y el crepitar de los incendios que aún no habían sido sofocados nos devolvían a la cruda realidad. La invasión había terminado, pero las cicatrices en el paisaje urbano y en la psique colectiva serían profundas. Me di cuenta entonces de que el mundo ya no me vería como un misterio o una leyenda urbana. Esa noche, el cielo había revelado que no estábamos solos, y que yo, el hombre que caminaba entre ellos, era su primera línea de defensa. La privacidad, esa pequeña burbuja donde Clark Kent y Lois Lane podían esconderse, se había vuelto mucho más frágil. Lois leyó la preocupación en mi mirada, esa sombra de duda sobre lo que vendría ahora que el secreto a voces era un hecho indiscutible. Tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos, una conexión que me transmitió una resolución férrea. «El mundo cambiará a partir de mañana», Clark dijo, y aunque su tono era serio, no había rastro de miedo en sus palabras. «Intentarán entenderte, algunos te temerán, otros te adorarán. Pero eso no cambia quiénes somos nosotros. Lo que construimos aquí, en este refugio y en nuestra vida compartida, es lo único que realmente nos pertenece. No dejes que la escala de lo que sucedió hoy te haga olvidar que tu corazón sigue siendo el de un hombre que se enamoró en un campo de trigo en Kansas». Sus palabras fueron el bálsamo que necesitaba. Mientras observábamos cómo los primeros equipos de emergencia comenzaban a iluminar las calles con sus luces rotativas, supe que tenía razón. La magnitud de la batalla no disminuía la importancia de nuestra unión. Al contrario, la hacía más esencial. Nos quedamos allí, ignorando el caos que hervía debajo, compartiendo un momento de absoluta intimidad. No hablábamos de tácticas, ni de naves enemigas, ni de las repercusiones políticas de la invasión. Hablábamos de nosotros, del alivio de estar vivos y de la promesa silenciosa de que, sin importar cuántos retos más nos lanzara el destino, no volveríamos a enfrentarlos separados. La ciudad comenzaba a respirar de nuevo, un pulso lento que se recuperaba del golpe. Sabía que al amanecer tendría que salir allá fuera, no como Clark Kent, el reportero torpe, sino como Superman, el protector. Sabía que las preguntas serían implacables y que la atención del mundo se centraría en cada uno de mis movimientos. Pero,
Por encima de todo, sabía que al final de cada jornada, por muy larga o peligrosa que fuera, regresaría a ella. Nuestra historia había pasado de ser un romance clandestino a convertirse en el eje de mi existencia. Mientras la aurora empezaba a teñir de gris el horizonte, supe que aunque la victoria tenía un peso inmenso, estaba listo para llevarlo, siempre y cuando ella caminara a mi lado. El mundo nos miraría con ojos nuevos, pero nosotros, bajo el peso de nuestra victoria, mantendríamos nuestra esencia intacta, unidos por el vínculo que ni siquiera una flota estelar había podido destruir. El amanecer tras la batalla no trajo el alivio de la normalidad, sino el inicio de una realidad completamente distinta. Metrópolis se despertó herida, con sus calles cicatrizadas por escombros y el horizonte marcado por la ausencia de edificios que antes definían su identidad. El silencio de la mañana estaba roto por el zumbido constante de los helicópteros de noticias y el estruendo lejano de las cuadrillas de limpieza. Como Superman, mi lugar estaba allá afuera, cargando vigas de acero retorcidas y estabilizando estructuras que amenazaban con desplomarse, pero como Clark Kent, el peso en mi pecho era mucho más abrumador. La gente me miraba ahora no solo con agradecimiento, sino con una mezcla de reverencia y un miedo profundo. El velo de lo desconocido se había rasgado, y yo era el recordatorio viviente de que el universo era mucho más vasto y peligroso de lo que jamás habían imaginado. En el Daily Planet, la oficina era un hervidero de paranoia y especulación. Los editores, asustados por la escala de la destrucción, intentaban imponer narrativas de miedo, tratando de retratar la invasión como una consecuencia directa de mi presencia en la Tierra. Vi a Lois trabajar con una ferocidad que nunca antes había presenciado. Ella era la única línea de defensa contra la campaña de desinformación que intentaba pintar a su Salvador como una bomba de tiempo. Mientras yo pasaba mis horas levantando concreto, ella pasaba las suyas enfrentándose a juntas editoriales, defendiendo cada palabra, asegurándose de que la historia que se contara fuera la de la unidad y la resistencia, no la de la xenofobia. A media tarde, cuando el sol empezaba a descender, me permití un momento de descanso. No me dirigí a la fortaleza, ni a ningún lugar alejado. Me dirigí a la ventana de su oficina. Estaba allí, rodeada de papeles y con el café frío olvidado en un rincón, frotándose las sienes con cansancio. Entré por la ventana, mis botas aterrizando sin hacer ruido, y por un segundo, el aire en la habitación cambió. Todo el caos de afuera, los titulares gritando sobre el fin del mundo y los políticos debatiendo mi estatus legal, se desvaneció. «Te ves cansada», susurré, acortando la distancia. Ella levantó la vista, y aunque sus ojos mostraban el agotamiento de haber luchado contra una marea de opiniones, una sonrisa genuina iluminó su rostro al verme. Se levantó y me rodeó con los brazos, y en ese abrazo, la armadura de Superman se sintió, por primera vez, como un peso innecesario. «Es un mundo nuevo», Clark, dijo ella contra mi pecho, su voz un murmullo que se perdía en el silencio de la oficina. «Nos miran diferente ahora. Ya no eres solo el tipo que ayuda a los gatos a bajar de los árboles o que salva trenes. Eres el eje sobre el que gira el miedo y la esperanza de este planeta. Y eso hace que nuestra vida juntos sea complicada». Tenía razón. La exposición era total. Ya no podíamos caminar por las calles sin que cada mirada fuera un análisis, sin que cada paso fuera registrado. La posibilidad de una vida convencional, la idea de ser simplemente Clark y Lois, se había vuelto un privilegio que estábamos perdiendo en tiempo real. Me aparté ligeramente para mirarla, buscando en sus ojos la misma determinación que la había caracterizado desde el primer día. «No voy a dejar que eso nos cambie», le prometí, mi voz firme. «Si el mundo quiere convertirnos en figuras públicas, que lo haga. Pero mi vida, mi lealtad y mis prioridades siguen siendo las mismas. No eres una figura pública para mí, Lois. Eres la única persona en este mundo que me ve realmente, sin capas, sin leyendas, sin miedos». Nos quedamos allí, en el crepúsculo de la oficina, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una. Metrópolis estaba tratando de curarse, y nosotros, en medio de todo, intentábamos proteger lo nuestro. Sabía que venían tiempos difíciles. Los gobiernos intentarían controlarme, los oportunistas intentarían utilizarme y el miedo a lo desconocido siempre sería una sombra latente. Pero al ver la mano de Lois entrelazada con la mía, sentí que ninguna fuerza externa, por muy poderosa que fuera, podía romper el contrato tácito que habíamos firmado. Habíamos sobrevivido a la invasión, habíamos superado a Luthor, y ahora, ante la mirada escrutadora de un mundo que había perdido su inocencia, seguíamos siendo un equipo.
La leyenda de Superman seguiría creciendo, y el mundo podría escribir lo que quisiera, pero nuestra historia, la historia de cómo dos personas encontraron su lugar en un universo caótico, solo la escribiríamos nosotros. Y mientras ella estuviera allí, al final de cada jornada, el peso de la victoria no sería una carga, sino el recordatorio de por qué, y por quién, valía la pena mantener este mundo a salvo. La reconstrucción de Metrópolis avanzaba a un ritmo frenético, pero la reconstrucción de la confianza humana era un proceso mucho más lento y doloroso. Los gobiernos del mundo, temerosos de lo que habían presenciado durante la invasión, habían comenzado a formar comités y coaliciones, todos enfocados en una sola premisa: la necesidad de controlar al factor desconocido. Yo, Superman, era ahora la prioridad número uno en la agenda geopolítica. Cada vez que salía a patrullar, no solo sentía la mirada de los ciudadanos, sino el escrutinio de satélites, drones y cámaras que registraban cada uno de mis movimientos. Se había vuelto imposible encontrar un momento de paz. El aire mismo parecía estar cargado con la presión de un mundo que intentaba comprender si yo era una bendición o un riesgo existencial. En el Daily Planet, la situación no era distinta. El periódico se había convertido en el centro de un torbellino informativo, donde cada artículo que Lois escribía era diseccionado por analistas, políticos y entusiastas por igual. La presión no era solo externa. Era un cerco que se cerraba poco a poco sobre nuestras vidas privadas. Lois, sin embargo, navegaba por esta tormenta con una elegancia que me dejaba asombrado. Ella sabía que el mundo no solo estaba buscando respuestas sobre mí, sino que estaba buscando grietas en mi armadura para ver qué había debajo. Sabía que los enemigos del pasado, aquellos que aún quedaban en las sombras de las corporaciones y los pasillos del poder, intentarían utilizar esta atención pública para aislarnos. Una noche, mientras la ciudad brillaba con una luz artificial que nunca terminaba de ocultar las cicatrices de la guerra, nos encontramos en nuestro refugio. El apartamento estaba sumido en una penumbra silenciosa, un respiro necesario frente al bullicio de una metrópolis que no dejaba de gritar. Nos sentamos junto a la ventana, observando las luces distantes, y por primera vez en semanas, ella no tenía una libreta en la mano, ni yo estaba escuchando las frecuencias de radio para detectar problemas. «Quieren que seas un símbolo», Clark, dijo ella, rompiendo el silencio con esa voz que siempre lograba calmar el caos en mi interior. «Quieren que seas una herramienta, una estatua que puedan usar cuando les convenga y descartar cuando tengan miedo. No se dan cuenta de que, cuanto más intentan encasillarte, más te empujan hacia la única parte de ti que realmente les pertenece: tu humanidad». Me acerqué a ella, sintiendo cómo mi presencia llenaba el pequeño espacio entre ambos. «No pueden encasillar lo que no comprenden», Lois, respondí, bajando la guardia hasta dejar que mi vulnerabilidad fuera lo único que quedara. «Pero tienes razón. Me miran y ven a un dios, ven a un arma, ven a una solución a sus problemas. Ninguno de ellos ve lo que tú ves. Ninguno de ellos ve al hombre que, antes de cada misión, solo piensa en volver a casa». Esa confesión no fue una debilidad. Fue una declaración de principios. En ese momento, tomamos una decisión silenciosa que cambiaría el curso de nuestra existencia pública y privada. No íbamos a permitir que el mundo definiera nuestra historia. Si ellos querían una leyenda, les daríamos un guardián, pero la esencia de quienes éramos, la complicidad, el amor que habíamos cultivado desde aquellos días en Smallville hasta las oficinas del Daily Planet, se convertiría en nuestra fortaleza inexpugnable. Comenzamos a planear, no como dos personas que se esconden, sino como dos personas que saben exactamente lo que vale la pena proteger. Lois ideó una estrategia de transparencia, una narrativa que, sin revelar mi identidad ni mi origen, humanizara a Superman a través de sus acciones, enfocándose en la ayuda directa, en la compasión y en la protección de los más vulnerables, haciendo que fuera mucho más difícil para los poderosos convertirlo en una amenaza política. La complicidad entre nosotros se volvió más profunda. Ya no solo compartíamos información, compartíamos un futuro que estábamos diseñando paso a paso. Hablamos de la posibilidad de un hogar lejos del constante escrutinio, un lugar donde pudiéramos ser nosotros mismos sin la carga de ser el salvador y la reportera intrépida. No era una huida, era una reafirmación de nuestra prioridad. Sabíamos que los días venideros estarían marcados por interrogatorios, por presiones gubernamentales y por la inevitable tentación de los enemigos de siempre de volver a intentar quebrarnos. Pero ya no nos sentíamos como presas de las circunstancias. Éramos los arquitectos de nuestra propia vida. Mientras la noche avanzaba, la certeza de nuestra unión se volvió más sólida que cualquier estructura que yo hubiera reparado tras la invasión.
Me acosté a su lado, sintiendo la calma de su respiración, una melodía que era la única paz que mi mente acelerada podía reconocer. La mirada del mundo era intensa, pesada y constante, pero al final del día, esa mirada no podía traspasar las paredes de nuestro amor. Estábamos juntos, forjados en el fuego de la verdad y la resistencia, preparados para el último acto. La presión pública, las exigencias de un mundo que no sabía cómo tratarme, solo servían para recordarnos por qué nos habíamos elegido el uno al otro en primer lugar. Estábamos listos para lo que fuera que el mañana nos trajera, con la convicción de que, mientras siguiéramos caminando de la mano, seríamos invencibles. La historia que habíamos comenzado a escribir, esta historia de un hombre de otro mundo que encontró su alma en la mujer de este, estaba llegando a su cúspide, y no estábamos dispuestos a que terminara de ninguna otra forma que no fuera juntos. El ruido del mundo, aquel zumbido constante de exigencias, miedo y expectativas que había definido mis meses en Metrópolis, finalmente comenzó a desvanecerse. No fue porque el mundo hubiera dejado de interesarse en Superman, sino porque, poco a poco, la constante presencia de mis actos había terminado por silenciar las dudas. Tras la invasión y la reconstrucción, la humanidad había dejado de buscar un monstruo en el cielo y había comenzado a aceptar un guardián. En la redacción del Daily Planet, la atmósfera era distinta. Ya no había esa tensión asfixiante de una investigación que buscaba exponer una verdad oculta, sino la calma de quienes han contado la historia más importante de sus vidas y han sobrevivido para verla cambiar el mundo. Lois, mi ancla, mi compañera y mi corazón, seguía siendo la periodista incansable que había expuesto la corrupción y defendido la verdad, pero ahora, en sus ojos, veía algo que iba más allá del deber, veía una paz que habíamos conquistado juntos. Pasamos la tarde en nuestro apartamento, lejos de las luces de la oficina y del escrutinio de las calles. Metrópolis se extendía frente a nosotros como un organismo que finalmente había encontrado su ritmo tras la tormenta. Ya no era necesario que yo estuviera en alerta máxima, sintonizando cada latido de la ciudad para prever el próximo desastre. Había una confianza renovada, no solo en mi capacidad para protegerlos, sino en la capacidad de la propia ciudad para sanar. Me senté junto a ella, observando cómo la luz del atardecer se filtraba por la ventana, bañando la habitación en tonos dorados que me recordaban a los campos de Kansas, a la granja que fue el primer escenario de mi reencarnación. Fue en ese entorno, lejos de los reflectores y de la carga de ser un símbolo, donde me di cuenta de que el viaje de transformación había concluido. No era el mismo hombre que había caído de las estrellas en una nave solitaria, ni el mismo que se sentía alienado en un mundo que no comprendía. Lois dejó su libro sobre la mesa y se recostó contra mí, su peso contra el mío era el recordatorio más firme de mi realidad. Lo logramos, Clark susurró, y su voz no tenía el peso de la victoria, sino la ligereza de alguien que finalmente ha llegado a casa. Ya no nos miran como si esperaran un error. Nos ven como parte de lo que son. Y tú finalmente eres parte de ellos. Lo soy porque tú me enseñaste a serlo, respondí, pasando un brazo sobre sus hombros y atrayéndola más cerca. Podría haber salvado este mundo 1000 veces, podría haber derrotado a cada amenaza cósmica que se acercara a nuestra órbita, pero sin ti, solo habría sido un extranjero con poderes. Tú me diste una razón para aterrizar, para quedarme, para ver más allá de la fuerza y encontrar la humanidad. El futuro, antes un territorio lleno de incógnitas y peligros inminentes, ahora se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco. No significaba que no hubiera retos. Sabía que siempre habría sombras, villanos que buscarían el caos y secretos que proteger. Pero la diferencia fundamental era que ya no estábamos solos. Nuestra alianza, forjada en la verdad y sellada con una devoción que desafiaba cualquier lógica, era el eje sobre el cual giraba mi existencia. Ya no luchaba por el deber, luchaba por el amor. Ya no protegía a la humanidad por obligación, la protegía porque ella era parte de ella, y porque juntos habíamos demostrado que, incluso en un mundo tan vasto y complicado, dos almas pueden encontrar un destino común. Nos levantamos y caminamos hacia el balcón, el aire fresco de la noche acariciando nuestros rostros. Metrópolis brillaba con una intensidad renovada, un faro de resiliencia en la oscuridad. Sabía que al día siguiente, el mundo seguiría pidiendo a Superman, que las cámaras seguirían buscando mi rostro y que los problemas seguirían acumulándose en la puerta del Daily Planet. Pero nada de eso tenía la importancia que tenía el calor de la mano de Lois entre la mía. Nuestra historia no terminaba con la derrota de un enemigo o con la aprobación pública. Terminaba con el compromiso de seguir construyendo, día tras día, la vida que habíamos elegido.
El hombre de acero que había reencarnado en este mundo había encontrado su propósito, y la mujer de la verdad que había capturado su corazón era la garante de que ese propósito nunca se perdería. Nos miramos una última vez antes de entrar, sabiendo que, sin importar lo que el mañana nos deparara, nuestra historia era completa. El horizonte de un nuevo mañana era nuestro, y caminaríamos hacia él, juntos, hasta el fin. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.